El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de este Evangelio: sean perdonados todos mis pecados. En este domingo sexto de la Pascua hay varias cosas que aprender, pero sobre todo hay muchas cosas por las que dar gracias a Dios. En medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena prolongada ya de 2 meses. Y es interesante porque en el desgloso de la palabra del Señor, en esta perícopa del capítulo 14, de los versos 15 al 21 de San Juan, el Señor nos dice esta expresión: yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito. Es interesante esa frase y esa expresión de Jesús. Y tenemos que hacer la gran diferencia. Los modos de actuar, los modos de proceder y las misiones mismas que se dan al interior de la Trinidad. Jesús es el Paráclito actual porque es el resucitado, presente y actuante con sus discípulos. Pero Él sabe que su misión tiene un límite, y esa misión es con esta expresión: no los dejaré huérfanos, pero yo me voy al Padre. Yo tengo que ir al Padre, pero les voy a mandar otro Paráclito. Les voy a enviar otro que va a ser el abogado, que va a ser el defensor, que va a estar acompañándolos por siempre.
Claro, el resucitado hace su presencia con los discípulos para ir instruyéndolos en las últimas palabras de lo que tendrán que desarrollar y lo que tendrán que hacer. Como la primera lectura le escuchábamos del trabajo de Felipe y cómo también enviaron a Pedro a ese territorio para ungir y para imponer las manos. Y el desarrollo de esa acción que se generó en Jesús para con los discípulos era la instrucción de la evangelización. Pero viene otro que procede del Padre y procede del Hijo, y es el Espíritu Divino. Es el defensor y es el que va a producir los frutos y la forma de Dios vivir y actuar en medio de nosotros. Ese Espíritu que muchas veces es el menos conocido y es el menos invocado y es el menos llamado, es el que hoy asiste a la iglesia y es el que nos asiste hoy a todos nosotros. Y es interesante que en este sexto domingo de Pascua, la iglesia ya nos coloca en modo Pentecostés. La iglesia ya nos ubica en modo Pentecostés. ¿Y eso qué es Pentecostés? Sencillamente es la plenitud de la Pascua. Eso es Pentecostés, es la plenitud de la Pascua. Antes del próximo domingo, que es el domingo de la Ascensión, viviremos después el domingo de Pentecostés, y Pentecostés es el culmen de la Pascua. Eso quiere decir que la Pascua no desaparece, que la Pascua no se va, que la Pascua sencillamente llega a la plenitud, y esa Pascua que llega a la plenitud tiene una sola presencia, y es la presencia actuante del Espíritu de Cristo resucitado de entre los muertos. Él será el impulsor, el ejecutor, el revelador, el transformador, el que nos hará entender la palabra, el que nos comunicará la verdad de Dios, el que aliviará, el que consolará, el que ayudará y el que dará fuerza al cristiano para entender y para encaminarnos hacia Dios. Pero hay unos elementos en contra del Espíritu, como lo ha denominado la Iglesia a través de la historia. El mundo y la carne son enemigos sencillamente del Espíritu, porque es aquellas acciones mismas del mal, como lo veíamos ayer en la liturgia de la palabra, en el Evangelio, como el mal aparece, pero no en el mundo actual, sino en la persona misma. Y es el hombre el que ejecuta el mal, el que hace el mal y el que convida al otro al mal. Pero no es el mundo de lo material, ni tampoco es el mundo de los colores y de los sabores. Es sencillamente la actitud de nosotros. Pero ahí tenemos ese defensor, ahí tenemos ese que intercede, ahí tenemos ese que nos ayuda, el Paráclito. La presencia real de Jesús resucitado se transformará en la presencia real del Espíritu. Y esa presencia real del Espíritu es el gozo de una iglesia que vive del Espíritu, que se transforma por el Espíritu y que camina iluminado por el Espíritu. Pero un espíritu que se mueve y se moviliza en el corazón del creyente cuando su vida es una vida ubicada en el mundo del pan de la oración, del pan de la palabra, pero también del pan de los sacramentos. Y en esa misma medida, cuando usted vive el ejercicio del pan de la palabra, del pan de los sacramentos, del pan de la Eucaristía, su vida se transforma, pero es la vida transformada en la acción del Espíritu. Pero cuando tú abandonas el pan de la palabra, el pan de los sacramentos y el pan de la Eucaristía, te desprendes
Y cuando te desprendes, cuando menos piensa, tienes contristado en tu interior la fuerza del Espíritu. Y ese espíritu contristado no te deja ver, no te deja entender, no te deja comprender y no te deja asimilar las verdades de Dios. Pero qué interesante es que nosotros hoy tenemos un defensor, un paráclito. ¿A qué los invito? Los invito este domingo, sexto de Pascua, a que lo deje actuar, a que lo convoque, a que lo invites, a que lo llames a tu vida. Deje que el Espíritu actúe en tu interior y dile al Señor: libérame de todas aquellas cosas que me apartan de ti. Dame la fuerza de tu Espíritu, que lo recibí el día de mi bautismo. Y dame esa fuerza del Espíritu para entender, para amar, para vivir mejor, para saber soportar esta pandemia, para saber soportar este confinamiento, para no maldecir, para no renegar en estos momentos tan difíciles que está pasando toda esta sociedad colombiana y mundial. Pero no podemos entrar en el mundo sencillamente del desprecio de lo sagrado. Este es el tiempo de que lo sagrado debe entrar más en nuestro corazón, reinar más en nuestra vida. Y el único que nos despeja eso es el Espíritu de Cristo resucitado, el Paráclito, la forma de Dios actuar en medio de nosotros es en el defensor, que se llama Espíritu Santo. Y esa es la fuerza que tenemos que tener, no hay otra. Y esa es la gracia que tenemos que tener, no hay otra. El próximo domingo que celebremos la ascensión del Señor, entenderemos por qué sencillamente la iglesia es neumática. ¿Eso qué quiere decir, Padre? Que la iglesia vive del Espíritu. Frente a la ausencia del resucitado, hay una forma de actuar el resucitado en medio de nosotros con el Espíritu. Por eso, nosotros somos pentecostales y somos hombres y mujeres pascuales. Dos palabras bien interesantes. ¿Por qué soy pentecostal? ¿Y por qué soy pascual? Son dos cosas muy interesantes, pero hay que conocerlas, pero hay que saberlas y hay que profundizar sobre ellas. Y la razón de la profundización sobre ellas es para que salgamos de tantas dudas y tantas cosas, porque muchas veces creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas y es nuestra voluntad la que ejecuta la acción. No, es la gracia del resucitado y es la fuerza del resucitado que obra como paráclito, que obra como defensor y que actúa con nosotros como intercesor y como el que suscita en nuestro interior el mundo de lo sagrado. Que Dios bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros, ya que ella vivió la fuerza de Pentecostés. Así sea.